Radiosos por su palabra con su amigo Elías Gómez. Si no has leído el capítulo 8 del libro de Oseas, te invito a hacer una pausa, leer, estudiar, meditar el capítulo 8 de Oseas y luego continuar con el audio, el comentario de ese capítulo. Muy bien, ahora que ya has leído, ahora nos estamos conectando para poder explicar, analizar y comentar el capítulo. Antes de ello, quiero decirte de que Dios dejó bien claro al pueblo de Israel qué es lo que habría de pasar de forma explícita si ellos obedecían sus preceptos, sus mandamientos. Como también Dios les mencionó, les dijo qué es lo que habría de pasar de forma así bien detallada, bien clara, qué es lo que habría de suceder si ellos desobedecían. Es decir, el pueblo sabía muy bien qué pasará si obedecen y qué pasará si desobedecen. Esto se encuentra registrado en la Biblia en Deuteronomio capítulo 28. Y parte de ello lo vemos cumplir aquí en el capítulo 8 de Oseas. Bueno, por ejemplo, el capítulo comienza diciendo: pon trompeta a tu boca. Dios le dice a Oseas que dé este mensaje. Las trompetas son símbolos de alarma, de que cuando suena la trompeta el pueblo tenía que estar alerta de que porque algo habría de suceder, algo grande, algo terrible o algo tremendo. Y el mensaje es este: un águila está sobre la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Eso lo encontramos en Deuteronomio 28:49, cuando Dios le dice que vendrá un águila y les llevará lejos en cautiverio. Y luego menciona que el pueblo en su afán de querer librarse de las consecuencias negativas de sus pecados, el pueblo intenta mostrar una falsa piedad. Dice: a mí clamará Israel diciendo: Dios mío, te reconocemos. Ahora sí sabemos que usted es Dios soberano, del soberano rey. Pero sabemos que eso solamente era mera hipocresía. ¿Por qué? Porque con su boca clamaban a Dios, pero por dentro seguían maquinando cosas inicuas. Y luego el versículo 4 dice que ellos establecieron reyes, pero reyes que no fueron elegidos por Dios. Es decir, la política, el mundo político del pueblo de Israel estaba lleno de corrupción. Se mataban entre sí, había reyes que ascendían al trono a causa de haber matado al anterior rey. Había un complot político, golpe de estado, en fin. Todo estaba decaído. Bueno, en el versículo 5 dice: Samaria desecha tu becerro, mi enojo se enciende contra ellos. Esto recordamos que el primer rey del reino del norte, llamado Jeroboam I, eso lo encontramos en Primera de Reyes 12:28, que Jeroboam hizo 2 becerros para que el pueblo adorara. Jeroboam en su mente decía: bueno, para que no vayan hasta Jerusalén al templo, y yo los voy a hacer otro templo. Van a adorar estos dioses, ¿no? Estos becerros, ¿no? En un afán de querer ganar popularidad. Y eso fue lo que hizo. Pero vemos que esos becerros eran solamente ídolos creados por artífices, como dice la Biblia, creados por mano humana. Esa es la tendencia del ser humano, de adorar cosas creadas. Y luego el versículo 7 dice: sembraron vientos y segarán torbellinos, no tendrán mies, la hierba no dará harina. Es decir, el pueblo habría de cosechar lo que sembró. Sembró maldades y cosechará maldades. Y esto se vio reflejado cuando el pueblo asirio aprovechó de la debilidad del reino de Israel y venían y saqueaban las chacras, los campos, se llevaban el trigo, la cebada del pueblo, y el pueblo se quedaba así sin nada. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo permitió que eso pasara. Permitió, como dice el versículo 8, que Israel era considerado como una vasija sin valor. Lo miraban como cualquier cosa, como un juguete, como algo que lo podían
tomar del pelo, como se dice popularmente el dicho. El versículo 9 dice: porque subieron a Siria como un solitario asno montés, Efraín con salario alquiló amantes. Es decir, hasta dónde llegó el reino del norte, que llegó a humillarse ante la nación asiria. Incluso le pagaba tributos para que le pudieran perdonar la vida, para que el pueblo pudiera tener, entre comillas, paz, tranquilidad, en vez de confiar en Dios. Y el versículo 12 dice algo muy trágico: les escribí las grandezas de mi ley. Es decir, esto haciendo referencia a Deuteronomio 28. El pueblo de Israel sabía todo. El pueblo de Israel tenía bien claro las cosas. ¿Qué pasará si obedecían y qué pasará si desobedecían? Conocían muy bien los preceptos divinos. Conocían la palabra de Dios. El mensaje divino estaba a su alcance. Pero ellos decidieron echar a un lado. Y es ahí donde Dios dice que ellos volverán a Egipto. No es que literalmente volverían a Egipto, sino que ellos volverían a la cautividad tal como lo fueron en Egipto. Y ya sabemos que el reino del norte sufrió la cautividad a manos del reino asirio, y en fin. Y eso no solamente iba a pasar con el reino del norte, también con el reino del sur. Por eso menciona a Judá. Ahora aquí vemos una lección muy, muy en clara que Dios nos quiere dejar. Es que nosotros cosecharemos lo que sembremos. Si sembramos maldad, cosecharemos maldad. Si sembramos cosas buenas, en el futuro cosecharemos también cosas buenas. Esa es la lección. ¿Cómo está nuestra vida? Tenemos que analizar cómo está. A veces el ser humano es así. La palabra de Dios está a su alcance, pero el ser humano deja a un lado todo ello para seguir sus propios caminos pecaminosos, como el pueblo de Israel. Tenía a la mano todo, pero ellos decidieron apartarse. El ser humano es así, es extraño, es raro. Esto debido a nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Pero Dios nos da una advertencia: que no sigamos con ello, que no nos humillemos ante el pecado, que no le demos cabida a que el pecado reine en nuestra vida y que nos tenga como una vasija sin valor, como un asno montés, mendigando amor, cuando realmente Dios nos quiere dar todo el amor del universo. Dios nos quiere dar su salvación. Bien, eso fue Reavivado por su palabra. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tengas la paz del cielo. Chao.